Ciudad de México es una de las ciudades más lindas y visitadas del mundo. Es por eso que muchos se preguntan, ¿es caro o es económico? Lo primero que queremos decir es que hay opciones para todos los bolsillos y aquí vamos a ver todo, desde actividades, pasando por comidas, transporte, alojamientos y excursiones. ¿Cuánto sale un taco en un puesto callejero? Lo vas a ver acá. ¿Cuánto cuesta ir a las pirámides de Teotihuacán? También lo vamos a mostrar en este video. ¿Cuánto sale un recuerdo en un mercado? Hasta eso vamos a ver, para que tengas todo para tu viaje. Los precios los pondremos en pesos mexicanos y en dólares. Hoy en día, un dólar equivale a 17 pesos mexicanos aproximadamente. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Además, queremos aclarar que este video es desde la mirada de un extranjero. Sabemos que los mexicanos, como conocen más, a veces no van a los lugares turísticos y consiguen otros precios. Esto es más que nada para los que viajamos a visitarla. En Ciudad de México hay muchas atracciones que podemos visitar, algunas más caras y otras más baratas. Te mostramos los precios de las principales y las que muchísima gente suele hacer. Empezamos por el castillo de Chapultepec, un lugar increíble que podemos visitar dentro del bosque de Chapultepec. Dentro del castillo hay varias exposiciones permanentes y otras temporales, todas muy bien cuidadas. Pero sin dudas uno de los mayores atractivos son las vistas panorámicas de la Ciudad de México, que ya por sí solas justifican la visita. Desde arriba la ciudad parece no tener fin. El valor del ticket es de 105 pesos para mexicanos y 210 para extranjeros, 6 y 12 dólares. Seguimos ahora por un edificio emblemático que es la Torre Latinoamericana. El ingreso al mirador sale 220 pesos mexicanos, 12 dólares con 50. Luego, dentro de la torre hay varias exhibiciones que suelen tener un precio de 50 pesos, algo menos de 3 dólares. Otro lugar fundamental es el Templo Mayor, a pasos del Zócalo. Vamos a encontrar una zona arqueológica en pleno centro de la ciudad. Acá se pueden ver los restos de la antigua Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, y entender cómo conviven en un mismo espacio las civilizaciones prehispánicas y la ciudad moderna. El valor de la visita guiada es de 95 pesos, algo más de 5 dólares. También se puede ver desde afuera gran parte del lugar de manera gratuita. Otro clásico es ir a pasear en trajineras a Xochimilco, una experiencia que para nosotros es muy turística, pero que a muchos les puede gustar. El valor es de 249 pesos por hora, 14 dólares. A cada trajinera pueden subir entre 1 y 6 personas. Ya si queremos tours armados, que es lo que más solemos hacer los turistas, un tour tradicional está en 1050 pesos, 60 dólares. Y uno de festejo, en donde se arma una fiesta dentro de la trajinera, sale 2050 pesos, 117 dólares. El Turibús, que es el bus turístico que recorre varios lugares de la ciudad en 2 horas y media con audioguía disponible, tiene un valor de 170 pesos mexicanos, algo menos de 10 dólares. Ya si lo que buscamos es un bus que recorra toda la ciudad y que nos podamos bajar y subir todas las veces que queramos, el valor es de 312 pesos, 18 dólares. Muchas de estas actividades nosotros las sacamos por Civitatis. Pueden escanear el QR o ver los links con descuento que dejamos en la descripción. Nosotros utilizamos Civitatis en todo el mundo y siempre nos funcionó a la perfección. Seguimos ahora por museos, que además de algunos que ya vimos, vamos a repasar el precio de los principales, ya que sería imposible ver todos. El Palacio de Bellas Artes tiene ingreso gratuito los domingos, pero si queremos ir cualquier otro día de la semana, el valor de la entrada es de 85 pesos, menos de 5 dólares. La Casa Azul de Frida Kahlo es otro imprescindible. El valor del ticket es de 160 pesos para mexicanos y 320 para extranjeros, 9 y 18 dólares aproximadamente. El Museo Nacional de Antropología es de los más lindos del mundo. La tarifa de ingreso es de 105 pesos para mexicanos y 210 para extranjeros, 6 y 12 dólares. Luego tenemos el Museo Soumaya, que tiene entrada libre y gratuita para todos.
El Museo Nacional de Arte es otro de los lugares a visitar. El valor es de 95 pesos, algo más de 5 dólares. El permiso para sacar fotos sale aparte 5 pesos y para tomar videos 30 pesos. Por último, queríamos recomendar otro lugar importante de México que para los amantes del fútbol es fundamental. El Estadio Azteca se puede hacer con tour guiado y tiene un valor de 150 pesos, menos de 9 dólares. Ahora vamos con algo corto pero importante. Recuerdos y artesanías de México hay por todos lados, pero nosotros recomendamos ir al mercado de la Ciudadela. Hay absolutamente de todo, si no lo encontrás acá es porque no existe. Podremos comprar regalos desde los 20 pesos mexicanos, un poco más de $1. Hay desde artesanías de barro cocido, pasando por alebrijes, platería, piñatas, artículos de cuero, sombreros, talavera poblana y mucho más. Es un lugar para no perderse y los precios son los mejores que vamos a encontrar en la ciudad. Son cientas las excursiones que podemos hacer en Ciudad de México y sería imposible hablar de todas. Vamos a las más populares. Sin dudas, el lugar número 1 es Teotihuacán. El tour tiene un valor de 700 pesos, 41 dólares. Si hacemos el tour que también visita la Basílica de Guadalupe, el valor es de 650 pesos, 37 dólares. En el caso de ir solo a la Basílica, en un tour más completo, el valor es de 970 pesos, 56 dólares. Todos estos tours incluyen traslados desde el centro de la ciudad. Si queremos algo más premium para visitar las pirámides, podemos hacer un paseo en globo. El valor por persona es de 2.400 pesos, 140 dólares. Como decíamos anteriormente, estos tours los solemos contratar con Civitatis. Lo usamos en todo el mundo y siempre son muy buenos. Les dejamos un link con los descuentos. Otra excursión muy buena de todo el día es la visita a Puebla y a los pueblos mágicos de Atlixco y Cholula. El valor es de 900 pesos, 53 dólares aproximadamente. Una experiencia que suelen hacer muchos turistas es ir a ver lucha libre. Si lo queremos hacer de manera particular, vamos a conseguir boletos muy económicos, alrededor de los 100 pesos, algo más de 5 dólares. Ahora, si queremos ir en un tour en donde nos regalan cosas y vamos en un grupo con seguridad, el valor ya es de 1.300 pesos, 77 dólares. Otra excursión puede ser a San Miguel de Allende con aguas termales. El valor es de 1.600 pesos, 92 dólares. Por último, queríamos hablar de los free tour. Obviamente, como su nombre lo indica, son libres, pero no hay que pensar que son gratis. La gente que los hace tiene como ingreso este tour y se suele dejar una propina dependiendo de cuánto te haya gustado. Esta propina suele ser de 10 dólares por persona. Si hablamos de comida en México, como lo decíamos al comienzo, hablamos de cultura. Imaginemos que en 2010 la comida fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La comida es un orgullo mexicano y si lo visitamos nos daremos cuenta del porqué. Los sabores son realmente espectaculares. Y si hablamos de comida mexicana, lo primero que tenemos que nombrar son los tacos. En un puesto callejero tenemos que calcular un promedio de 25 pesos cada uno. $1.50. Hay muchísimas variedades, al pastor, de cuerito, de oreja, de birria, de alambre y mucho más. Algo importante es el picante en todas las comidas. Al mexicano le encanta el picante y muchas veces, si preguntamos si es muy fuerte, ellos dirán que no, porque están muy acostumbrados. Pero posiblemente para el paladar de un turista sea imposible de comer. Lo recomendable es ir probando de a poco, porque una vez que nos enchilamos, ya es muy difícil volver atrás. Estos precios que estamos dando de comida son en promedio, obviamente hay lugares más caros y también más baratos. Es más que nada para que se den una idea. Un pozole está en los 100 pesos, menos de 6 dólares. Unas quesadillas, 43 pesos, 2 dólares con 50. Enchiladas, 39 pesos, algo más de 2 dólares. Chilaquiles, 109 pesos, un poco más de 6 dólares. Luego están las aguas frescas, ideal para días de calor o en cualquier momento. Hay de Jamaica, tamarindo, horchata y mucho más.
El valor en un puesto callejero ronda los 20 pesos, algo más de $1. Por supuesto que hablar de comida en México sería infinito, es por eso que les mostramos estos precios para que tengan una idea general. Como verán, no es nada caro. Moverse por Ciudad de México puede ser complicado, pero tenemos varias opciones, vamos a repasarlas. Empezamos por el aeropuerto, el lugar al que llegamos. Aquí lo mejor es tomar un Uber hasta donde nos alojemos. Para darse una idea, desde el aeropuerto hasta el Zócalo, un Uber está en 140 pesos, $8. Obviamente, esto va a cambiar dependiendo del horario de llegada y la demanda, pero es para tener una idea que no es nada caro. Luego, para moverse por la ciudad también es muy conveniente usar aplicaciones de viaje como Uber o Didi. Los precios son muy económicos y, por ejemplo, para moverse de noche es lo más seguro. Seguimos por el metro, el que recomendamos intentar evitarlo en horas pico. Es mucha la gente que viaja aquí y puede ser bastante complicado. El valor del pasaje es de 5 pesos, menos de $1, es muy económico. Tanto para viajes en metro como en Metrobús, tendremos que comprar la tarjeta de movilidad integrada que tiene un costo de 15 pesos, $2. Y justamente hablando del Metrobús, el valor del pasaje es de 6 pesos, menos de $1 también. Olvídense de alquilar auto, no conviene para nada, hay muchísimo tránsito y estacionar es un problema grande. Si hablamos del valor del alojamiento, hay para todos los bolsillos. Eso igual, obviamente, va a depender de la época en la que viajemos, si es fin de semana, si hay algún evento en la ciudad o muchos factores más. Para que tengan una idea, si nos vamos a alojar en la zona de las colonias Roma, Condesa o el centro, un hotel 3 estrellas en base doble tiene un valor aproximado de $100 la noche. Si vamos a un hostel en habitación compartida, el valor es de $40 la noche. Ya si vamos a uno de mayor categoría, la noche puede llegar a los $300 o más. Ciudad de México es una de las ciudades más visitadas del mundo, por lo tanto las opciones de alojamiento son casi infinitas. Por supuesto que las opciones de comida, excursiones, actividades, alojamiento y transporte son muchísimas en Ciudad de México. Es un lugar que recibe más de 40 millones de visitantes al año y eso hace que haya opciones para todos los bolsillos. En este video intentamos mostrar lo principal para que puedan tener una idea si están por viajar a la capital mexicana. Esperamos que les sirva el video. Si tienen alguna consulta, déjenla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Nos vemos en el próximo viaje.